Más de 25 años de experiencia en formulación y seguimiento de políticas públicas y proyectos de desarrollo de sectores vinculados a la distribución física internacional en Colombia y los países de América del Sur. Realiza como consultor y funcionario de organizaciones empresariales, organismos internacionales e investigador y profesor de posgrado en las áreas mencionadas. Actualmente es consultor de análisis y programación sectorial de la Corporación Andina de Fomento CAF. Muchas gracias y bienvenido, doctor Arciniegas. Me voy a hacer mejor a este lado. Bueno, muy complacido de estar nuevamente en Cali y compartir con la ANDI este encuentro empresarial. Participé en los primeros encuentros y veo que se mantiene la llama viva de la logística y Cali ha venido liderando el tema a nivel de Colombia y de Sudamérica, y los felicito nuevamente y les deseo que esta credibilidad en estos temas y esta discusión y análisis permanente de los mismos siga enriqueciendo el desarrollo y la competitividad del comercio internacional de nuestros países y de Colombia en particular. Me voy a referir a un tema que es bien crítico dentro de lo que es la visión del comercio entre los países de América del Sur y dentro de la globalización pues, de la región con el resto del mundo, sobre un área geográfica, o unas zonas geográficas que son las fronteras, que han sido poco atendidas y han tenido un tratamiento de minusválidos en el desarrollo regional por culpa de todos los actores públicos y privados que de una manera u otra tienen que ver con la materia y que están definitivamente generando una serie de obstáculos y retardando las posibilidades inmensas que tiene el crecimiento y el desarrollo del comercio internacional entre los países de América del Sur y en particular de los países de la comunidad andina. Me voy a referir primero un poco a lo que ha sido el tratamiento de las fronteras y la vinculación del transporte carretero dentro de lo que es el comercio comunitario y su participación dentro de ese desarrollo, y precisar algunos de los obstáculos y las dificultades que ese crecimiento y ese desarrollo del transporte carretero tiene vinculado a las fronteras. Haríamos algunas reflexiones pequeñas sobre la importancia de las fronteras y su vinculación con lo que sería la facilitación y el desarrollo del comercio para que este sea más competitivo y eficiente. Miraríamos en particular algunos de esos problemas y concluiríamos con alguna recomendación de un plan de trabajo que se está desarrollando con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento, vinculado a ver cómo podemos hacer de los pasos de frontera unos pasos eficientes, efectivos, que logren realmente dinamizar y desarrollar ese comercio. Desde que se inició el proceso de integración andina, se planteó la necesidad y la conveniencia de que la integración física fuera uno de los eslabones claves del desarrollo de los países propiamente dichos. Y en el Acuerdo de Cartagena se hace esta mención expresa en el artículo 116, en el cual se le da la dimensión y la importancia debida al tema y se concluye diciendo que esta acción se ejercerá principalmente en los campos de la energía, los transportes y las comunicaciones y comprenderá las medidas necesarias a fin de facilitar el tráfico fronterizo entre los países miembros. Eso se escribió hace más de 30 años y no se ha hecho absolutamente nada en facilitarle a los países miembros la circulación del tráfico vehicular. Antes, por el contrario, yo diría que se ha obstaculizado e incrementado los obstáculos. O sea, no hemos avanzado absolutamente nada, sino empeorado. Sin embargo, el comercio sigue creciendo. Sería, digamos, un poco la contradicción. Vamos a ver entonces a expensas de qué costos y de qué ha venido creciendo ese desarrollo del comercio. Perdón, creo que tengo que... Bien, el transporte carretero, dentro de esa visión, pues obviamente jugó un papel importante desde el inicio del proceso mismo, que fue comercial, y dada la mayor concentración de productos con un valor agregado alto en el intercambio comercial entre los países andinos, que son los bienes que más son susceptibles de ser manejados a través del transporte carretero, pues hay una alta concentración de ellos en el intercambio comunitario. Es destacar, dentro de ese intercambio,
que los puntos de origen y destino de los tráficos son ciudades y regiones interiores en su mayor parte. No se da como en otras áreas geográficas del mundo donde hay un intercambio muy grande de producción generada en las fronteras, como el caso que veíamos ayer en México, en la alta concentración de industrias productoras de bienes hacia los mercados de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, en la conferencia que vimos ayer. El comercio que se genera en las zonas fronterizas es muy limitado y lo que existe es informal y generalmente no se registra. O sea, en las zonas de frontera se ha generado un intercambio de bienes no producidos en las zonas fronterizas y que generalmente son pues, productos de contrabando y de intercambio irregular que muchas de las empresas productoras de bienes en las distintas ciudades de nuestros países tienen unos mercados potenciales o reales grandes en las zonas de frontera, pero ese intercambio no se hace legalmente. Entonces, las poblaciones de frontera muchas veces viven de ese intercambio irregular. Es una de las formas de sobrevivencia de esas zonas de frontera, de las poblaciones de las zonas de frontera. En los países andinos se cuenta con una red integrada y de mayor calidad. Existe una norma andina que establece los distintos sistemas viales permitidos para la circulación de vehículos de transporte internacional. Y también se establecen cuáles son los pasos de frontera habilitados para poder hacer transporte internacional. Esos pasos habilitados tienen que tener todas las facilidades aduaneras, migratorias, de sanidad, de policía, en fin, todos los controles para poder ser utilizados como pasos de transporte internacional. Esas dificultades que existen en los pasos indiscutiblemente generan demoras, sobrecostos y tienen un efecto directo sobre la calidad de los servicios que se prestan en toda la cadena de la logística y la distribución física, y eso ha ido generando que muchos del comercio que naturalmente se debería trasladar a través del uso de los camiones se traslade al transporte marítimo. Vamos a ver ahora una pequeña información estadística, el peso que tiene el transporte marítimo dentro del comercio intracomunitario, que actualmente con la situación que se vive del incremento de los costos del combustible y la limitada ausencia de servicios de transporte marítimo más eficientes que atiendan las necesidades de la región, dado el incremento del comercio entre los países asiáticos y los países desarrollados de Europa y Estados Unidos, donde hay una tendencia a que un número importante de naves atiendan más esos tráficos que los tráficos de la región. Entonces se van generando dificultades que tienen un impacto notorio en costos y en la calidad de los servicios del transporte marítimo. Por tanto, deberíamos aún más potenciar y facilitar el transporte carretero, eliminando los obstáculos que existen en las fronteras para que esos servicios sean más eficientes y puedan competir mejor las cargas. De todas formas, los servicios intermodales, especialmente en la combinación carretero-marítimo-carretero, pues son fundamentales, dado que la mayoría de las producciones, como decía hace un momento, se localizan en ciudades del interior y no en zonas fronterizas. Existe como complemento una normativa andina sobre transporte multimodal que facilita y permite la actuación de operadores de transporte multimodal a nivel regional. Lamentablemente, ha sido una normativa poco divulgada y poco conocida y ha tenido un obstáculo tradicionalmente gestado en buena medida por las aduanas que han limitado el uso del tránsito aduanero internacional, que sería el aliado natural de las operaciones de transporte multimodal, dado que un contenedor o un furgón que se llene en Medellín, por decir algo, podría transitar y circular hasta Quito, hasta Guayaquil, hasta Lima, hasta cualquier ciudad de los países andinos sin ninguna dificultad de tránsito en las fronteras, pero esa operación aduanera genera normalmente dificultades porque las aduanas no son proactivas a apoyar el desarrollo de ese tránsito aduanero, existiendo las condiciones jurídicas que permiten que ese tránsito se pueda realizar. Obviamente que hay elementos de las prácticas comerciales que atentan contra el uso intensivo del tránsito aduanero y de las operaciones de transporte multimodal, como el ejemplo que pongo ahí yo de las compraventas frontera, que obviamente al terminarse las operaciones comerciales en las fronteras, obviamente hay un intercambio
un cambio del transporte del país A al país B, y hay un descargue de las mercancías, probablemente participa en almacenamiento, intervienen agentes aduanales, lo cual hace que se generen todas las demoras tradicionales que se dan en las fronteras andinas. Perdón. Se me adelantó. En este gráfico vemos, por ejemplo, que si miramos el comportamiento para un año tipo del intercambio entre los países de la comunidad andina, observamos que si analizamos el tema en toneladas, el transporte marítimo representa cerca de un 60% del comercio intracomunitario, mientras que el transporte carretero solamente representa un 27%. Los otros modos tienen una participación muy pequeña. Esto muestra que la mayoría de los productos de volumen tienen una preferencia por el transporte marítimo, pero dado que el intercambio de productos es principalmente sobre bienes manufacturados, si hacemos la comparación con en el transporte carretero, digamos, aquí están las cifras absolutas de 2 años, que las pueden ustedes leer en la ponencia posteriormente, pero si lo comparamos con el volumen, encontraríamos que el transporte marítimo desciende del 60% al 44%, y el transporte carretero ya tiene una participación de cerca del 40%. Ahora, estas son las cifras del año 2003, que aún se mantenía en un periodo de baja en el comercio intracomunitario, pero en los 2 últimos años ha habido un crecimiento sustancial, y este año seguramente vamos a llegar a los 7.000 millones de dólares de intercambio entre los países de la comunidad andina. Por tanto, la tendencia puede ser mejorada o incrementada para el transporte carretero en relación con el transporte marítimo. No sé por qué se está adelantando así, pero quiero mostrarles este cuadrito. No sé por qué se está adelantando tanto. Lo mantengo mucho. Bien, acá vemos, por ejemplo, el efecto que tienen las fronteras sobre el tiempo total gastado en una operación de transporte carretero, en tráficos usuales que se dan entre los países andinos. O sea, un porcentaje del tiempo total de un camión que va, por ejemplo, entre Bogotá y Caracas, el 63% del tiempo es el paso de frontera. O, por decir algo, entre Guayaquil y Lima, el 58% del tiempo invertido es el paso de frontera, o sea, o la suma de varios pasos de frontera. O sea, este es un trabajo que hizo el BID en el año 2001, los cambios deben ser mínimos, pero ahí se ve también algunas de las explicaciones que explican pues esas demoras, que tiene que ver con los transbordos obligatorios o transbordos que se hacen por costumbre y por práctica comercial entre las mismas empresas. Los transbordos obligatorios se dan entre, por ejemplo, Colombia y Venezuela, dado que Venezuela estableció hace algunos años una medida unilateral violatoria de las normas andinas que obliga a hacer el transbordo y que impide el ingreso de los camiones colombianos. En el caso de Ecuador con Colombia y viceversa, hay un arreglo negativo de los transportadores de los dos países, donde ninguno de los transportadores de ninguno de los dos países permite el ingreso de los camiones, salvo en arreglos especiales que han dado para cargas de determinado tipo, por ejemplo, para cargas perecederas, para cargas de cierto volumen. Por tanto, hay un manipuleo y un manejo de los actores, de los operadores de transporte en las fronteras, que obliga a estas detenciones y a los transbordos. Ahora, un segundo punto que quería comentarles es lo que tiene que ver, dado ese cuadro anterior que les menciono, por qué son importantes las fronteras, mencionarlas en un encuentro de estos. Primero, queremos mencionar el tema de que las fronteras deben contribuir a superar los desequilibrios regionales del desarrollo. Un poco teniendo en cuenta la presentación del señor Español hace un momento, cuando hablaba de que un operador y una instrucción dada por una empresa
puede calcular exactamente el tiempo de entregas desde una planta de Alemania a Portugal con una hora y un día determinado, ¿sí? Él hacía mención que Kraft está desarrollando un proyecto similar entre Colombia, Perú, Ecuador y Perú. Digamos, no sé la programación de los tiempos, cómo puede hacerlos Kraft en una forma equivalente a lo que se hace en Europa, pero dado el cuadro real que existe entre nuestros países, yo dudo realmente de la eficiencia que pueda tener una empresa en la programación de sus despachos y del manejo de con los transportadores, dado que las fronteras, ¿sí?, no están integradas en ningún momento a las economías nacionales y se han ido convirtiendo en unos obstáculos permanentes porque todos los actores de frontera viven en función de los problemas que se generan en la propia frontera para que no circulen los vehículos, para que haya transbordo, para que se generen costos adicionales en la misma frontera, y todos esos actores que viven y conviven en función de eso, pues en la medida en que se intenten establecer procedimientos que faciliten y que agilicen esos procedimientos, pues son servicios que van a dejar de prestar e ingresos que van a dejar de tener. Por tanto, en las fronteras hay que generar algunos esfuerzos de industrialización, de desarrollar algún tipo de trabajos para que las comunidades y los actores que hoy viven de eso puedan operar de una forma distinta. O sea, el desarrollo fronterizo, como decimos ahí, debe ser asumido como un objetivo nacional. Si no llevamos un desarrollo a las zonas de frontera, las fronteras van a seguir siendo el obstáculo para que haya una libre circulación y una fácil circulación de vehículos y de mercancías entre los países andinos. Eso nos lleva a un segundo elemento, y es en la necesidad de afianzar los procesos de cooperación e integración económica. Ese acompañamiento de ese desarrollo debe ir acompañado de la facilitación administrativa, la simplificación y armonización documentaria, la construcción o mejora de la infraestructura vial y ferroviaria, de almacenes y bodegas y de servicios pasajeros, tripulantes y vehículos. Y todos estos proyectos deben indiscutiblemente propiciar la generación de empleo productivo, incrementando y diversificando la oferta de servicios en la zona e incorporando producciones y servicios locales a las corrientes de intercambio bilateral e internacional. El ejemplo que daba ayer el señor de México, yo creo que es un ejemplo maravilloso de cómo una zona puede convertirse en un polo de desarrollo fundamental y un facilitador para el desarrollo del comercio entre dos países. Por tanto, las fronteras andinas, concluyendo, deberían ser como unas bisagras del propio proceso de la integración. Un tercer elemento es la de articularnos mejor en el contexto internacional, propiciando regímenes promocionales que favorezcan y estimulen esos procesos o priorizando determinados proyectos de integración física, que son muchos de los proyectos que hoy se están priorizando a nivel de Sudamérica dentro de lo que ha sido la Iniciativa de Integración Física de América del Sur, el IRSA, que ha identificado cerca de 300 proyectos, ha priorizado 31 proyectos, y precisamente uno de los proyectos priorizados es el de desarrollar en forma agresiva unos pasos piloto en el eje andino de integración que se conviertan en propiciadores del desarrollo y del intercambio y no en los que han sido siempre unos obstaculizadores permanentes. Me paso a esta. Básicamente, una de las estrategias que se están pensando desarrollar es, dado que en América Latina aún no se cuenta con una visión política y con ni compromisos ni con la certeza de eliminar los controles en las fronteras. Entonces se está buscando la manera de que en las fronteras se desarrollen unos centros en la que haya una actuación compartida de las autoridades aduaneras, sanitarias, de migración, y que esa actuación compartida permita que los vehículos solamente paren una sola vez y que la actuación sea compartida y simultánea, de tal manera de que los tiempos de permanencia de un vehículo en la frontera se reduzca al mínimo. Ayer veíamos en la Conferencia de México, los que estuvieron, que se establecieron unos carriles rápidos
donde la máxima permanencia de un vehículo es de 5 a 15 minutos, y en los carriles donde existe un control mayor se puede llegar hasta 3 horas. Bueno, es un poco la aspiración que nosotros a nivel de los países de América del Sur podríamos tener. En este caso es un proyecto que se ha desarrollado en América del Sur, el más moderno, en una frontera que se llama Santo Tomé, entre Brasil y Argentina, y que construyeron un puente, una carretera, y ese centro binacional de atención en frontera se entregó en concesión. Se paga un peaje por el uso de los 3 puente, carretera y el centro, y los camiones permanecen muy poco tiempo y son atendidos simultáneamente por las autoridades de los 2 países. No siempre entre los países andinos vamos a poder llegar a tener una visión de un complejo único. Entonces existe otra posibilidad, y es, perdón, no sé, ¿tú por qué no me las pasas? Después de ese dibujo hay otro. Existe la posibilidad de que en vez de que haya un solo centro único, se construyan 2 pequeños complejos, uno a cada lado de un país. Normalmente cuando existen puentes va a ser más viable la realización de 2, ¿no? ¿No da? ¿Y eso qué será? No, entonces después de ese. Entonces no copiaron las siguientes. Bueno, no entiendo. Bien, no sé qué pasaría con la presentación, pero básicamente la idea es que se construyan a cada lado del puente 2 pequeños complejos donde se privilegia el ingreso del país se privilegia el control en el país de ingreso. Quiere decir que el camión que sale de Bolivia solamente sería controlado del lado peruano, por ejemplo. Entonces, en el lado peruano estarían las autoridades de control de salida de Bolivia y las de ingreso del lado peruano. Y al revés, cuando un camión va de Perú a Bolivia, el camión de Perú no entraría ni sería controlado en el lado peruano, sino que se haría el control del lado boliviano, de tal manera que el camión pararía una sola vez, y el cálculo que se tiene es de que si el vehículo va en tránsito aduanero, en 5 minutos el vehículo puede seguir porque se hace simplemente un chequeo magnético de los precintos y demás, y si es un vehículo que va a hacer nacionalización en frontera, se calcula que en un cuarto de hora como máximo el vehículo tendría que permanecer en la frontera con el control simultáneo de las autoridades de los 2 países. De todas formas, lo que se pretende con impulsar este tipo de proyectos es de que comencemos a ejercer la integración por las autoridades de frontera y por los operadores logísticos que actúan en las fronteras. De lo que se busca simple y llanamente es facilitar y agilizar los pasos con algo que se incorporó en la legislación andina, que es lo que llamamos los CEBAF, que son los Centros Binacionales de Atención en Frontera. Pero antes que el edificio y el recinto, lo que nos interesa es que se establezca el control integrado.